Bueno, en la mañana vimos varios puntos sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Y hoy vamos a tratar con Isaías 53. No voy a leerlo todo el capítulo porque mucho de ese capítulo vamos a leer en diferentes partes ese folleto, ese sermón, pero vamos a tratar con este hoy. Am, Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento del Mesías. El Mesías, y esto es la misma, el Mesías es una palabra en hebreo y la traducción de Mesías a griego es Cristo. Entonces, están vinculadas, es la misma palabra, uno en un idioma y uno en el otro. Los dos tienen que ver con una persona escogida esa persona y, por un trabajo especial. Podemos pensarlo como embajador, podemos pensarlo como misionero, como un representante que va a efectuar una tarea o una meta. Y este pasaje no menciona el nombre Jesús, pero habla de Jesús y de su misión. Entonces, eh, describe, pues déjame nada más vagar un poco del folleto. En el Antiguo Testamento los judíos no entendieron las profecías porque eran como contradicción a ellos. Y sí se entiende. Primero habla de esa persona especial que iba a venir, que nadie, ningún reino puede conquistarle, nadie puede pararle. Entonces, es un cuadro de victoria, de poder, de esfuerzo, en que nadie puede contra él. A la misma vez que tiene este cuadro de esa persona especial, tiene otro cuadro de su muerte, tragedia horrible, con sufrimiento. Y eso es lo que vamos a ver en Isaías 53. Pero entonces es una contradicción. Si uno lo analiza, y sin la ayuda de Dios nadie puede entenderlo por todos modos, pero si analiza, es muy difícil de hacer una armonía entre derrota hasta la muerte y vencer todos los enemigos y que nadie puede vencerle. Entonces, ¿cómo es que ya que murió? Y eso es algo que, pues fue, bueno, la palabra que quiero usar es un enigma. Era una cosa de rompecabezas que uno no entiende. ¿Cómo los dos pueden ser la verdad? Y si los dos son exactamente la verdad, como nosotros podamos ver. Pero esto es parte de este relato, podemos ver en Daniel, en otros pasajes, que habla sobre el reino de futuro de esa persona, Jesús, que iba a venir descendiente de David y que su reino va a extender para siempre, nadie va a terminarlo, él va a vivir para siempre y nadie va a vencer este reino. La contraparte, lo vamos a ver en Isaías 53, es su derrota y muerte. Y esto es algo que necesitamos entender, ¿no? Es más fácil, bueno, súper fácil para nosotros de entender el contraste, porque Jesús vino, nació, se encarnó, nació, y luego murió y luego va a regresar. Y su reino, aunque fue, vamos a decir, su reino terrenal, fue interrumpido por ese traspaso de lo que se llama la época de la iglesia. Cuando él regresa va a seguir aquí en la tierra. Y esto ya entendemos por muchas profecías, pero ahora lo que nosotros estamos viendo es este pasaje que habla de su derrota y eso se enfoca en la cruz, ¿no? Somos salvos por fijar espiritualmente en la vista de este personaje, el Mesías. Nadie entra en el cielo, en la salvación, si no va por Jesús.
Entonces, Hechos 2, 4:12, ya que tenemos ahí en la iglesia, ¿no? Pero el asunto es, como en Juan 3 que Jesús puso en el Antiguo Testamento, Israel estaba en el desierto y Dios, por sus quejas, por su murmuración, Dios mandó serpientes y fueron picados, fueron enfermos y unos murieron y que clamaron a Dios para salvación, para remedio, para rescate. Y eso tenemos que hablar en otro sermón que quiero hacer un día, pero el concepto de salvación, realmente habla como más limitado a rescate por un peligro, ¿no? Pero ahí está el pensamiento. Entonces, Dios dirigió a Moisés de poner sobre un asta un serpiente de bronce. Y ese representa el pecado del pueblo. Y que dice Moisés, salte ahí a la puerta de tu carpa, tu tienda, y echa tu vista en este símbolo de salvación y serás salvo. De verlo con esa creencia en ello, en la salvación de Dios, les, bueno, vamos a decir, les remedió de los serpientes, pero a la misma vez, esto es la cosa que usa Jesús en Juan 3, de que ya así es como es la salvación. Uno ve a Jesús. No tiene que hacer ese serpiente, no tiene que buscar un remedio médico y aplicarlo. No, simplemente la vista, verlo y creer en este remedio, y este remedio tiene que ser de Dios, no es un invento de nosotros, pero de hacerlo, de enfocarnos en él, hay salvación. Y meditamos, nos concentramos y depositamos nuestra fe y confianza en el Salvador. Ahora, entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, tenemos que examinarlo en varias meditaciones. ¿Qué es la salvación? En Isaías 53:1. ¿Quién ha recibido a nuestro anuncio? O sea, en el Antiguo Testamento habla no usa la palabra evangelio, usa anuncio, buenas nuevas. Es algo, y evangelio es un mensaje bueno. Viene de bien y ángel es mensajero o mensaje. Entonces, evangelio es una buena nueva, buena noticia. Entonces, y esto es lo que realmente Isaías en ese capítulo empieza con ese, pues, ¿quién va a creernos? ¿No? Esto es algo que, pues, estamos fijando en él para ser salvo, pero a la misma vez hay puntos increíbles, hay puntos que no entendemos y buscamos entendimiento y para poner más fe. La salvación es la creencia que uno tiene sobre la obra de Jesucristo. O sea, este es muy relacionado con este serpiente de bronce ahí en el desierto, este, que ven ahí y esta provisión de Dios es lo que le salva. No es de uno mismo, no es por mérito, simplemente ver y creer. La salvación está en Jesucristo, en su ser. Este, los testigos quieren decir que Jesús es un ángel, Miguel, y no es Dios en sí mismo por su propia dignidad. No. Los mormones dicen que todos los hombres mormones van a ser Dios el Padre y sus hijos, uno va a ser escogido a ser Satanás y otro va a ser escogido a ser el Cristo en su mundo que él va a crear. Bueno, todas esas cosas desprecia la persona de Jesús. No es como la Biblia lo presenta, pero Jesucristo, y esto es algo que tenemos que ver desde la eternidad pasada, Jesucristo siempre fue designado el Salvador, quien que ejecuta el plan de salvación, ¿sí? Para entregar a nosotros la salvación por medio de la muerte de Él. Él es quien que es Dios, Él es quien que vive la vida en Él
y él tomó vida de un ser humano y perdió su vida. Y esto es parte ese es el plan de Dios, ¿no? Ese es parte de cómo nosotros entendemos esta parte y eso es lo que nos salva. Obtenemos la salvación por medio de la fe y por tener esperanza en esa gran verdad. ¿Okay? Jesús pagó castigo del pecado en la cruz. Lo vimos esta mañana, que será aplicada personalmente a cada uno de nosotros. Y como expliqué en la mañana, es como un boleto para un pasaje que alguien paga todo por ti, tú no haces nada por ello, pero si tú no respondes de tu parte, no vas a gozarlo. ¿Sí? Creemos que la promesa de Dios en la muerte de Jesucristo es la verdad. ¿Sí? Pedimos a Dios su salvación en una forma personal. Jesús murió por todos, pero actualmente es nada más los que acepta, recibe Jesús, que son salvos. La salvación de Dios está basada en hechos bíblicos, y estos hechos ya lo vimos en la mañana sobre la muerte y de la resurrección de Jesucristo. ¿Okay? Nosotros, y esto es un punto que tenemos que entender, Dios dio la ley del Antiguo Testamento para que el hombre, el ser humano, entiende qué tan desagradable su conducta normal de cada persona es en la vista de Dios. ¿Sí? La ley no fue dada para salvar, la ley fue dada para convencer del pecado. ¿Ok? Entonces, somos culpables. Jesús nos quita esa culpa. Entonces, de una forma, Dios asigna culpa a nosotros y castigo, pero de otra forma, la otra mano, nos quita o nos hace una forma en que podamos ser sin culpa, pero entre los dos es Jesucristo. Si no recibes a Jesucristo, no vas a ser librado de la culpa y vas al infierno. El intercambio, y esto es algo que tenemos que entender, el intercambio que hace Jesús por nosotros, o sea, estamos destinados por nuestros pecados al infierno, por un castigo. Jesús sufrió este castigo de toda la humanidad en la cruz y esto se aplica a las personas que le reciben. Es decir, Jesús sufrió en una forma y a tal grado que pagó, o sea, tenemos que ver a Dios como un juez. Se ofende Dios con el pecado por desobediencia a la ley, a los principios de Dios. Entonces, la ley nos indica dónde y qué tanto, pero Dios tiene ira al pecador. Esa ira no hay de aplacarlo. No hay nada que podamos hacer para aplacar la ira de Dios. La única forma es cuando el plan que hizo Dios, uno acepta el plan y eso es Jesús muriendo en la cruz, que uno cree que tiene fe. ¿Ok? Pero ahí, lo que mero que ya que nos salva es de creer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que pues ya lo dije mal, ¿sí? Es correcto, pero lo dije mal. No es, ese no salva, que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Eso sí es cierto, pero ese no es lo que salva. Lo que salva es que Dios, Jesús, murió por mis pecados, David Cox, de David Cox. Esto es lo que me salva a mí. Tengo que aplicarlo a mí, ¿ok? Lo que él sufrió fue horrible, y eso es lo que vamos a ver en Isaías 53. Y por este horror se aplacó la ira de Dios. Se quedó Dios satisfecho con lo que pasó con Jesús. En Salmos 27:4, una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. O sea, apreciación a Jehová, a Jesús, a la salvación, para contemplar la hermosura de Jehová. Cuando nosotros vamos a la iglesia, estamos en alabanza, en adoración, es sobre Jesús. Todo tiene que girar alrededor de Jesús en una forma u otra.
para inquirir en su templo. O sea, menciona, y Jehová es como la palabra Dios. Puede aplicar de cualquier de los tres o los tres, pero en ese caso, lo vemos que, pues Dios en sí, en toda la Trinidad, es hermoso. Pero, ¿qué es hermosura? Está hablando especialmente de Jesús, porque Él es el mensajero en que podamos examinar con detalles, porque vino en forma humana. ¿Sí? Ok. Entonces, de ser hermoso es que ya que uno es guapo, uno es bonito, ¿sí? Entonces, las personas guapas, bonitas, hay un dicho que dice que todo el mundo está a sus pies. ¿Sí? Lo ves las artistas y lo más guapo, tiene todo el mundo haciendo cualquier cosa para entrar ahí con ese artista y tener bien relación. Todos quieren acudir a los bonitos y esa es una atracción básicamente física. ¿Sí? El mundo no ve mucho el carácter. Hay muchas mujeres muy guapas que son horribles, brujas de su carácter. Entonces, pero el mundo ya que tiene atracción a lo físico. Y entonces, en esto, Jesús, creador del mundo, el, vamos a decir de esta forma, es el hombre de punta, enfrente de toda la obra de Dios, de la salvación. Y él en sí, por su sabiduría, por su poder, todo eso que la Trinidad todo tiene, pero Dios el Padre no se revela tanto y el Espíritu Santo no se revela tanto, pero a Jesús se puso en exhibición. Hay 4 libros de la Biblia exactamente sobre la vida de Jesús, los evangelios. Entonces, él, Dios lo presenta a él como en exhibición, para que nosotros también estamos a sus pies. Pero luego en Isaías 53:2 habla de esa persona, y vamos a llamarle misionero, ¿sí? Es un agente de Dios de ejecutar este plan de salvación, el Salvador, ¿ok? Es sin atractivo y es conocido varón de dolores. Es una persona que uno ve a él y que le da pena al corazón, su corazón, sus emociones. Se causa dolor a uno en sus emociones de ver qué hicieron a él. Siendo tan guapo, tan bonito, perdió toda su atracción a en un nivel carnal, ¿no? A la gente. En Isaías 53:2, no hay parecer en él, o sea, en sacrificarse en eso de la cruz, él no tuvo ningún aspecto guapo o bonito. Él fue hecho un desagradado, un desagradable persona. Dice, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Nadie quiere estar junto a personas así. Tú ves gente que no tienen piernas o no tienen brazos. Y la reacción humana, y eso es todos, o sea, a lo mejor que hay un médico, un enfermero o alguien que trabaja con ese tipo de gente y luego se quita algo, pero una persona normal que no ha visto una persona sin brazos, y yo he visto en YouTube así varios, como 2 o 3, y me da tristeza, no puedo ver los videos. Una señora que iba a la boda de una amiga y ella lo muestra, ella como ella se vestía sin brazos, sola. Y digo, pues, ya no lo quise ver, porque así de nada más verla así empezar, yo no, es sin atracción, tiene lástima, el corazón duele. Y eso es lo que pasa con nosotros, con Jesús, ¿ok? Pero esto subraya, enfatiza el precio que Jesús pagó por nosotros en la cruz. Es una humillación. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, es creador y es sostenedor del mundo, siendo de todo poder, siendo de quien que
está causando el mundo funcionar. Por el mundo le mataron, por el mundo le humillaron. Y este llegó a ser en un estado tan deplorable que pues, fue despreciado. ¿Sí? Esto hizo él para nosotros, para salvarnos. ¿Ok? Despreciado, el versículo 3. ¿Sí? Que Jesús no hizo su propia voluntad, sino que cumplió con la voluntad del Padre a todo costo. Que, el punto aquí que yo veo, aplicamos a nosotros, es esto. Hay mucha gente que quiere Dios y quiere el cielo, quiere la gloria, pero no quiere, como lo vimos la semana pasada, todos quieren la fiesta, pero nadie quiere la crucifixión, ¿sí? Lo feo es cuando uno sigue a Dios, obedece a Dios y que le duele. En un aspecto humano, humanamente hablando, es el peor que ya que puede pasar, que sea cristiano. Y esto es donde nosotros identificamos con Jesús. ¿Sí? Nadie viene al cielo porque es bueno. Todos tienen que humillarse delante de Dios para llegar a ser salvo. ¿Ok? Es una persona de misterio. Hay muchas cosas que mencioné unos, pero Jesús es una persona con mucho misterio que no entendemos todo de él. Y pues, digamos, eso podemos decir lo mismo sobre Dios. No entendemos a Dios y tenemos trato y enseñanza sobre quién es Dios, cómo es Dios, pero por todo lo que la Biblia dice, no dice todo, lo dice una parte, una fracción. En versículo 2 subirá cuál renuevo, o sea, brotar así, delante de él, hablando de Jesús, es el renuevo de David, es quien que va a ser el rey del mundo, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, o sea, no hay nada atractivo en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Quién quiere acudirse a una persona que no tiene piel así sobre todos sus hombros, que sus músculos están colgándose afuera de su cuerpo? ¿Quién quiere acercarse? Lo da asco, lo da pavor, lo da espanto. Y eso es como, ya que lo dice, es un varón de dolores. ¿Ok? La causa. Y esto tenemos que decir, pues él hizo algo mal. No, él no hizo nada mal. Pues entonces, no, nosotros hicimos la maldad. Nuestras rebeliones en contra de Dios exigió que Jesús sufre. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Sí? Todo lo que sufrió Jesús no era nada por culpa de sus hechos, personalmente. Y vamos a ver más abajo que no tuvo pecado en él. Pero eso es algo que tenemos que llevar la culpa en nuestros corazones. Y llevando la culpa, ese es como uno entiende la salvación. Si no entiendes eso, no eres salvo. Jesús murió en tu lugar. Él llevó todo el brutal, cruel ira de Dios sobre el pecado, pero él no tuvo pecado. Él tuvo nuestro pecado. Tomó, transfirió nuestros pecados a él. Y eso es si tú recibes. Entonces, qué pena, qué desastre de persona que quiere ser salvo, pero sigue pecando. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es el problema. Mas Jehová cargó, o sea, tomaron pesar de una cosa y cargar ponerlo. Si tú tienes así un bulto de, vamos a decir, de frijoles, y ese está ahí en el piso o en una mesa, tú lo sacas y lo pones sobre un burro, el burro te cargas el burro con ese bulto, con ese cargo. Pues Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Este es lo que te salva. ¿Sí? Trata de dos puntos. Somos pecadores bajo la ira de Dios y Jesús sufrió esta ira sobre él mismo para que nosotros no tuviéramos que sufrir.
Primero de Pedro 2:24. ¿Quién, hablando de Jesús, quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados? Que no te cuelgues sobre la palabra sanados. No estamos hablando en Isaías ni en 1 de Pedro 2:54 ni en Isaías 53. No estamos hablando de enfermedades físicos. Ese no es el enfoque. El enfoque es pecado, 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 pecado. ¿Ok? El pecado, y eso es indirectamente sobre enfermedades físicas. El pecado causa toda enfermedad, luego la muerte. Es una secuencia, ¿sí? Pecado es, o sea, enfermedad es una consecuencia de una vida de pecar. Si tú ves a una persona borracha y luego tiene cirrosis del hígado, ¿dónde está el problema? No es que ya que debe hacer un remedio para, se quita ese de cirrosis del hígado. Y pues, ¿por qué necesita un remedio? Ya hay. Ay, sí hay. ¿Dónde está? De no tomar. La sida. Ay, necesitamos un cura para SIDA. No, hay uno. No hace ese es que Dios prohíbe, relaciones así incorrectas. Entonces, y eso es lo que ya la gente no entiende. Directamente no está tratando de enfermedades físicas. Las enfermedades físicas vienen por medio del pecado. El Salvador tomó nuestros pecados sobre él para darnos salvación. Si realmente eres salvo, es solo por amar a Jesús por quien que es el Salvador. ¿Ok? Estamos presentando y no un cuadro de Jesús como hermoso, como atractivo, sino que Él llegó a ser desagradable, deplorable para salvarnos. ¿Ok? Y entonces nosotros tenemos que quitar la idea de lo duro. O sea, esto habla de humillarnos, como Jesús se humilló y cumplió la voluntad de Dios. Si tú quieres ser salvo, tienes que humillarte. Amarle a Jesús es apreciar lo que pagó por ti. Debemos sentir mucha pena y dolor cada vez que desobedecemos a Dios con cada pecado. Porque esto, como dije en la mañana, asigna otro pecado que Dios tiene que pegarle con un clavo ahí en la cruz. La cura, Él lo sufrió en nuestro lugar, ¿sí? Nadie puede hacer infracción a Dios y que nadie paga. Dios será burlado por su justicia si éste lo permite. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Y otra vez, estamos no hablando de nuestras enfermedades físicas, pero estamos hablando de su sufrimiento físico. Entonces, esto nos cura del pecado. Y mientras que todos cristianos pueden, cualquier cristiano puede morir de una enfermedad. Ninguno puede, si es realmente cristiano, ningún cristiano va al infierno. Eso es lo que te salve es que tú entiendes y crees, recibes esta enseñanza, que Jesús murió en tu lugar en sustitución por nosotros. ¿Okay? Hay una palabra aquí teológica que voy a explicar, la propiciación. Cuando hay una ofensa y hay una persona ofendido, la propiciación es lo que la persona ofendida exige para quitar la ira en contra de esa persona que ofendió. En el caso de Dios, ¿qué quita la ira? Tú puedes hacer buenas cosas, no quita la ira. Tú puedes decir, mantener y discutir y hacer argumento que tú no eres tan
malo como otros, ese no quita la ira. ¿Qué quita la ira? Solamente la muerte de Jesús. Pero en cada persona tiene que ser individualmente que esa persona acepta a Jesús como ese cura, como ese remedio. Somos pecadores sin discusión. Número dos, Jesús está totalmente libre de pecado. Versículo 9, se despuso con los impíos, o sea, él siendo perfecto sin pecado, se despuso con los impíos su sepultura. O sea, él murió al lado de dos ladrones, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En ninguna forma Jesús hizo un pecado. Solamente así puede ser un sacrificio que acepta Dios. Y esto es el asunto, que ya que Jesús no pecó y llegó hasta el final y que fue sacrificado y en ese sacrificio Dios aceptó su sacrificio por nosotros. Ese es para todo el mundo. Cada uno tiene que aceptarlo individualmente para que se pega. Segundo de Corintios 5:21. Al que no conoció pecados, Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros tomamos la justicia de Jesús, o sea, Dios lo toma la justicia de Jesús y aplica a nosotros si recibimos a Jesús como en nuestra sustitución. ¿Okay? Dios acepta su sacrificio y ya que como hablamos la semana pasada, esa es la resurrección. El sacrificio fue hecho por Jesús en morir, pero Dios tiene que dar la aprobación pública y ese fue la resurrección. Versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Esto, sujetándole a padecimiento. Esto es el punto, que alguien tiene que pagar, alguien tiene que sufrir. Y no sea tú, pero Jesús. Entonces, ¿qué es tu actitud hacia el pecado? ¿Te gusta ver Jesús sufrir por tus pecados? Si no te gusta, si tú tienes compasión por el amor que Él tiene para ti y tú no tienes amor de regreso, si tú tienes compasión, tú vas a cambiar tu vida, quitar el pecado. Cuando haya puesto su vida en expiación, o sea, esa es la idea de propiciación, de expiar, o sea, un animal o una persona se expía, o sea, que ya que deja de existir, muere en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La bendición de Dios viene cuando uno pone su fe en el Salvador. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese es Dios, así que ya que ve lo que Él hizo. Y en ese hay un pasaje muy extraño. En Hebreos habla de que Jesús, tú como hijo, tuvo que aprender aflicción, obediencia. Entonces, ¿en qué sentido un Dios perfecto tiene que aprenderlo? Tiene que experimentarlo personalmente. Y eso es lo que hizo la cruz por nosotros. ¿Ok? Quedará satisfecho Dios por su sufrimiento. Por su conocimiento justificará mi siervo y a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. ¿Sí? A todos los que reciben a Jesús. ¿Ok? La necesidad del quebrantamiento. ¿Ok? Esto tenemos que entender. La salvación no puede ser efectuado ahí por las normas de Dios sin que Jesús fuera quebrantado y sufría, ¿sí? Hasta la muerte. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho eso, lo aplicamos a nosotros. Tampoco ninguna persona puede ser salvo sin arrepentimiento, sin ser quebrantado la persona sobre sus pecados. Esta idea de decir una frase y vas al cielo es totalmente ajeno de esto. Versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, esto es como uno, o sea, Dios inserta como requisito. Nadie hace la voluntad de Dios sin quebrantamiento, incluso el Salvador.
sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y verá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo que hizo Jesús fue bendecido porque sufrió por nosotros. No se puso tan, vamos a decir, tan exigente que no, es que yo no soy, yo soy rey, yo soy creador, yo soy rey del mundo. Entonces, ¿cómo es que yo voy a sufrir? Pues si Jesús sufrió, ¿quiénes somos nosotros para no decir que está bien que nosotros sufrimos en el nombre de Dios? En Juan 3:30, es necesario que Él, ese es Juan el Bautista hablando de Jesús, que Jesús crezca, pero que yo mingue. Y eso es que Él sea más y yo sea menos. Segundo de Corintios 12:9, me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, Pablo tuvo un aguijón en la carne y que pidió 3 veces a Dios de quitárselo. Y Dios dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Adentro de la debilidad de uno depende en Dios y el poder de Dios entra en la persona y se vence la situación. No por su propia fuerza, pero por su debilidad. Es muy difícil entender eso. Pero vivimos por la gracia de Dios. Y esto es el chiste. Vivimos por la gracia de Dios. Y si vivimos por la gracia de Dios, tenemos que decir que ya que lo vemos en este punto de Jesús muriendo, lo mismo, de ser quebrantado. Es una buena cosa de ser quebrantado. Eso es lo que Pablo aprendió. Pero cuando somos quebrantados, ¿qué pasa? Yo no puedo. En mis debilidades, en mis fracasos, en mis eh, debilidades, ¿no? Tengo que depender en Dios y ahí la gloria de Dios se muestra, ¿ok? Entonces, esto es lo que vemos en Isaías 53. Vamos a parar ahí.